Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, cuando son exactamente las 8:01, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Ya se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano. Cayó la tarde ya prácticamente y he visto mucho pájaro hoy día esta tarde. Mi jardín se ha llenado de pájaros, de zorzales. Me encantaría ver golondrinas. Y me acordé de una golondrina de un antiguo cuento, un bello cuento, un cuento entrañable. Esa golondrina se había colocado justo debajo de una estatua y de pronto vio que esa estatua, que era la estatua de un príncipe, de pronto los ojos de la estatua, que era el príncipe feliz, estaban anegados de lágrimas que se deslizaban por sus mejillas de oro. Su rostro aparecía tan bello bajo la luz de la luna que la golondrina se sintió acongojada de piedad. ¿Quién sois?, le preguntó. Soy el príncipe feliz. ¿Por qué lloráis entonces?, volvió a preguntar la golondrina. Me habéis empapado casi. Cuando vivía yo y palpitaba en mi corazón de hombre, replicó la estatua, ignoraba lo que era el llanto porque residía en el palacio de la despreocupación, donde le está prohibida la entrada a la pena. De día jugaba yo con mis compañeros en el jardín y de noche bailaba en el amplio vestíbulo. En torno a ese jardín levantaba su muro altísimo, pero no me preocupó nunca lo que había detrás de él, pues todo cuanto me rodeaba era maravilloso. Así parte este diálogo, esta conversación entre el príncipe feliz y la golondrina. Un cuento de los cuentos inmortales, diría yo, de Oscar Wilde. También está otro cuento que ocurre en un jardín, también memorable, El gigante egoísta, y que tiene que ver también con muros que nos separan de la realidad de los otros. Y estoy leyendo, y partí leyendo este fragmento de este cuento, porque celebramos esta semana el nacimiento de uno de los más grandes escritores universales y escritores de lengua inglesa, Oscar Wilde, quien naciera en Dublín, en Irlanda, el 16 de octubre de 1854, y que muriera casi convertido en un indigente en París el 30 de noviembre de 1900. Poeta, dramaturgo, además un ensayista sobre temas estéticos, autor de libros absolutamente memorables como La importancia de llamarse Ernesto, Salomé, De Profundis, un manifiesto impresionante, La balada de la cárcel de Reading y otros libros más. Y para conversar y celebrar y recordar esta figura, gran figura de la literatura, Oscar Wilde, me acompaña, como siempre lo hacemos cuando hablamos de escritores del ámbito anglosajón, con nuestro querido amigo del jardín, poeta Armando Roa y profesor. Armando, qué gusto de tenerte de nuevo. Gracias por aceptar mi invitación a venir a conversar aquí al jardín. No, gracias a ti, Cristian. Creo que es un momento muy bonito el celebrar a Oscar Wilde, un hombre que, como tú muy bien recordabas, ha trabajado como ninguno los jardines en la literatura, y creo que ese jardín del gigante egoísta, es un jardín que a los lectores nos ha acompañado entrañablemente desde la infancia, así que un gran gusto de estar aquí contigo nuevamente. Tal vez sería, para partir este recorrido, esta primera mirada sobre la obra y la vida de Oscar Wilde, sería colocar un contexto. ¿Cómo era la Inglaterra victoriana de la época de Oscar Wilde? ¿Cuál es la época en que le toca a Oscar Wilde escribir y ser escritor, digamos? Mira, es una muy buena pregunta porque explica parte de la estética de Wilde. La Inglaterra de este periodo es una Inglaterra
que es un imperio enorme, eh, probablemente junto a Alemania, si no más que Alemania, el gran imperio de ese momento. Inglaterra simboliza el triunfo de la revolución industrial y en consecuencia el triunfo de la técnica, el triunfo de una mirada pragmática, utilitaria frente a las cosas. Y en paralelo, ese periodo gobernado por la reina Victoria, el famoso periodo victoriano, que abarca prácticamente casi todo el siglo XIX, más de 50 años, y un periodo en el cual, junto a este extremo liberalismo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista moral, es una sociedad tremendamente, eh, ¿cómo decirlo?, muy conservadora, muy moralista. De allí es el término moral victoriana, asociado a una moral muy represiva. Y bueno, Oscar Wilde va a formar parte de una, yo diría, una tercera camada de grandes poetas que surgen en el siglo XIX ingleses. La primera es la de los románticos, hasta 1840, ¿no? Keats, Shelley, Coleridge. Después vienen los grandes poetas victorianos, que están en el corazón del siglo XIX, como Tennyson, Browning, y ya hacia las postrimerías del siglo XIX, hacia el final del siglo XIX, y anunciando la entrada del siglo XX, se va a ir produciendo un movimiento quizá no tan orgánico, pero con figuras destacadísimas, y probablemente ahí la figura más central va a ser la de Oscar Wilde. Digamos, cuál es la novedad de la literatura de Oscar Wilde? ¿Por qué produjo tanto impacto los libros que publicó? ¿Por qué tuvieron tanta repercusión? ¿Qué es lo que trajo de nuevo en ese momento, en ese contexto que tú acabas tan bien de describir, Armando? Mira, a ver, por un lado, creo que no es menor lo que tú señalabas de la multidimensionalidad de Wilde. Es decir, un hombre con una tremenda versatilidad para escribir desde grandes poemas, como la balada de la cárcel de Reading, cuentos infantiles notables, obras de teatro que van a tener un impacto muy profundo. Wilde fue un autor que conoció la fama y la polémica en vida, eh, y en ese sentido tiene una obra primero que abarca a muchos lectores. Eh, y yo te diría que quizá el rasgo más distintivo de Wilde es, frente a este mundo tan técnico, este mundo tan eh, racionalizante, tan predecible y tan poco estético, eh, el hacer de su obra fundamentalmente un alegato en favor de la belleza y de la búsqueda de belleza como una gran búsqueda de sentido de lo humano. Es decir, lo humano se juega en la belleza. Claro, porque Armando se dice o se ha dicho que era, digamos, que era en el fondo que hay un esteticismo en la obra de Wilde, pero esteticismo en este sentido, no solamente el escritor encerrado en la Torre de Marfil, ¿no es cierto? Es un esteticismo que tiene otras dimensiones muy profundas. Bueno, mira, de hecho, a ver, Wilde era un hombre que viene de Irlanda, un hombre que fue educado en colegios y en instituciones, ¿cómo decirlo?, acomodadas, pero fue un hombre que conoció la alta sociedad, pero que también conoció la cárcel, conoció las privaciones económicas, como tú muy bien recordabas, y la verdad es que este esteticismo no es un esteticismo puramente artístico, sino que es un esteticismo que clama por una visión del hombre, que probablemente donde mejor la trabaja es en un ensayo que él escribe, que se llama El alma del hombre bajo el socialismo,
donde Wilde sueña un proyecto libertario, eh, y ahí dice que la verdadera perfección del hombre está no en lo que tiene, sino en lo que el hombre verdaderamente es. Y hay al mismo tiempo en Wilde una enorme pasión o una, ¿cómo decírtelo? Eh, eh, este hombre que crea universos maravillosos de ficción, pero al mismo tiempo siente que en las dimensiones importantes de la vida eh, la mentira no es una buena consejera. Y él capta muy bien la doble moral de esta época victoriana, las hipocresías. Eh, Wilde era un entusiasta lector de Nietzsche, ¿no? Y a él le hacía mucho sentido esto que decía Nietzsche, de que el hombre y la razón humana no solo está enderezada hacia la verdad, sino que el hombre también es un ser mendaz, ¿no? Un ser creador de ficciones que le gusta enmascarar las cosas. Y bueno, ahí es donde Wilde entra abiertamente en polémica con su tiempo. Ahora, hay un personaje Wilde en algún momento, ¿no? El extravagante, el dandy. ¿Cuál es esa dimensión de Wilde? Uno podría decir, esa es la dimensión superficial de Wilde, o la parte de una estrategia que tiene que ver con su estética. Mira, yo te diría que, a ver, en Wilde el arte era bastante indisociable de la vida. Y él era una persona con una dimensión muy refinada de la existencia, ¿no? Y en ese sentido, la figura del Wilde Dandy, eh, creo que es una figura en la que él siempre quiso ser muy honesto consigo mismo, ¿no? Eh, Creo que es parte de una mirada que tiene Wilde eh, que no disocia lo que es la coherencia entre la vocación del artista y la vida misma del artista. Hay una frase bien impresionante que recuerdo de él, que está en el abanico de Lady Windermere, la pronuncio mal, a lo mejor dice algo así como: todos estamos en la cloaca, pero algunos miramos hacia las estrellas. Qué bonita esa frase de Wilde, Es ¿eh? una frase muy linda. Claro, es que, digamos, la utopía, fíjate que la utopía de Wilde era el crear casi, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, a ver, para Wilde el Estado debía surtir las necesidades utilitarias básicas de los seres humanos, pero el hombre, dice él, eh, necesita vivir para la belleza, justamente para superar ese lodo, para superar la dureza de la realidad. Y es por eso que en él la mirada estética es casi una utopía, algunos la han considerado casi una religión, ¿no? La han llamado la religión de la belleza. Hay una novela de él, la novela de Oscar Wilde, que ha tenido resonancia, ha trascendido a través del tiempo, y que de alguna manera tiene que ver con el tema de la belleza, con el tema del paso del tiempo también. Tiene el retrato de Dorian Gray. Me gustaría detenerme brevemente ahí. No sé qué te parece significativa esa novela. Yo la leí hace muchos años, pero... Mira, yo creo que, bueno, es una novela que se inscribe en una ilustre tradición literaria, eh, eh, que es la tradición de alguna manera del doble, una tradición... Es como de ahí viene Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Así es, de Stevenson. de Y la Stevenson. primera es William Wilson, de Poe, y es de esas dobles fases que hay en cada uno de nosotros. Muchas veces eh, el hecho de que el yo no es una entidad indivisible, sino habitan muchas conciencias también, ¿no? Y bueno, ahí Wilde en Dorian Gray hace una metáfora de eso, particularmente
de aquellas personalidades que están escindidas, ¿no? Y que no tienen, ya, digámoslo así, un hilo conductor, una cierta integridad, y que desarrollan especies de dobles vidas. Eh, entonces, uno también podría leer ese cuento, o esa novela en realidad, en el caso de Wilde, como también un alegato hacia una cierta coherencia, ¿no? A Y mí al me... mismo tiempo una extrañeza frente al tema del yo, que es algo también bastante... él era un hombre de teatro, ¿no? Mm. Eh, si uno ve, por ejemplo, esta obra de teatro, que se ha traducido como la importancia de llamarse Llamarse Ernesto, Ernesto, sí. pero en inglés es la importancia de ser honesto, Mm. de ser uno consigo mismo, ¿no? Ese fue un tema que a Wilde lo obsesionó y que yo creo que es transversal a su obra poética, a sus ensayos y a sus obras teatrales. Y esa honestidad le cobró la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, va a sufrir la cárcel, la va a sufrir fuertemente, creo que es un quiebre, un antes y un después en la vida de Wilde y tal vez también en la obra, ¿no? Y eso está reflejado en el texto de Profundis y en la balada de la cárcel de Reading. Me gustaría hablar de lo que le pasó ahí a Oscar Wilde, digamos. Bueno, mira, ahí Wilde, eh, por su relación con Lord Alfred Douglas, eh, eh, entra en una batalla judicial con el papá de este muchacho, que era el marqués de Queensberry, eh, y hay un primer juicio sobre calumnia, eh, pero que es un primer juicio que no llega a un destino muy claro. Y bueno, el padre de Lord Alfred Douglas hace toda una estrategia judicial y finalmente eh, a Wilde lo terminan condenando a la cárcel, acusado de inmoralidad eh, y padeciendo las penas del infierno en un momento muy, muy duro para él. Eh, eh, Porque además se trató de un proceso acompañado de todo un aparataje periodístico que hizo que fuera un gran escándalo en su época en Inglaterra, ¿no? Eh, y bueno, fue el, fue probablemente el punto de inflexión en la vida de Wilde. Sus experiencias en la cárcel las refleja en parte en la balada La cárcel de Reading, pero también él escribe ensayos sobre la vida en los recintos carcelarios, que es un ensayo bien interesante. Eh, pero es un periodo para él muy difícil, que va a estar cercano también a lo que es la muerte de su madre, a problemas económicos. Y bueno, finalmente Wilde termina en París, ¿no? Bastante solo. eh, y a pesar de toda la fama literaria que le había tenido, la muerte lo toma en un momento muy inmisericordio. Oye, Armando, hay un fragmento muy hermoso y muy famoso de la balada de la cárcel de Reading que quiero leer para compartir con todos los que nos están escuchando, cuando él dice: y sin embargo, cada hombre mata lo que ama, sépanlo todos. Unos lo hacen con una mirada de odio, otros con palabras acariciantes. El cobarde con un beso, el hombre valiente con una espada, dice Oscar Wilde. Unos matan su amor cuando son jóvenes, otros cuando son viejos. Algunos lo estrangulan con las manos del deseo, otros con las del oro. Los mejores utilizan un cuchillo, porque de ese modo los muertos se enfrían enseguida. Dice, parte diciendo así, todos finalmente
todos matamos, todos cometemos un crimen en distintas dimensiones. No hay solamente un crimen en sentido literal, matamos sin darnos cuenta incluso a los que amamos. Es bien impresionante esa reflexión y me da la impresión que adquiere acá la obra, la vida y la reflexión de Wilde una profundidad a la luz de esta experiencia terrible del dolor. Creo que ahí entra él en el dolor, Wilde, ¿eh? Como no había entrado tal vez antes. ¿Eh? Claro, yo creo que sí, fíjate, yo creo que bueno, la balada de la cárcel de Reading es muy poquito antes de la muerte de Wilde, creo que son más o menos 4 años antes de morir, y efectivamente es una obra que marca un salto Wilde, primero a una gran madurez poética, pero también a una visión del hombre, de la vida, eh, que uno no quizá ve insinuada en algunas obras anteriores, pero acá alcanza una plenitud. Yo creo que este texto es uno de los textos más bellos de la historia de la literatura inglesa, o sea, es realmente una obra maestra. Creo que la balada de la cárcel de Reading, aunque Wilde no hubiera escrito nada más, basta para eh, 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 darle un lugar absolutamente de honor en la gran liga de la literatura inglesa. Y claro, esos versos tan brutales, ¿no? Que tú recordabas, eh, que ahí hay un guiño, fíjate, hablábamos de Nietzsche, en esos primeros versos hay un guiño a Nietzsche, eh, porque entiendo que fue él, el filósofo, uno de los primeros en señalar que eh, a, parte de la tragedia del hombre es que el hombre tiene la capacidad de matar también aquello que ama. O sea, no solo la capacidad de destruir lo que uno odia o de destruir el mal, lo cual sería algo relativamente normal, sino la capacidad de matar también aquello que se ama. Es un texto bellísimo, sin Estoy, duda. estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor, profesor de literatura, recordando que este sábado celebramos el nacimiento, el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, del gran escritor Oscar Wilde. Bueno, en De Profundis él tiene una frase que es impresionante también. Dice, donde hay pesar, hay tierra sagrada debajo. Y ahí Wilde cita las palabras de Dante, cuando Dante decía, el buen dolor que a Dios volver nos hace. Y afirma, el pesar, pues, y todo lo que él te enseña es mi nuevo mundo. Consagrado en otro tiempo por entero al placer, procuré huir de todo sufrimiento y amargura. Como odiaba el dolor, resolví ignorarlo mientras me fuera posible, tratarlo como algo imperfecto, lejano a mi ambiente. No le concedí el menor resquicio en mi filosofía, y mi madre, que miraba la vida en su conjunto, me citaba con frecuencia unos versos de Goethe, y creo que voy a traducirlo, cita Carlyle ahí, ¿no? El que no comió nunca su pan en la tristeza, el que nunca pasó las horas de la noche esperando entre el llanto de la mañana, no os conoce, oh potencias celestiales. Ahí vamos, vemos a un Qué Wilde, bonito. qué bonito, ¿no? Haciendo el descenso, ¿eh? En el misterio del dolor, ¿no? Así como Saint-Exupéry decía, es tan misterioso el país de las lágrimas, en el Principito, Wilde dice, donde hay pesar, hay tierra sagrada debajo. No, es de una belleza, al mismo tiempo de una esperanza muy grande, ¿no? Eh, eh, o sea, la capacidad transfiguradora que tiene la obra de arte de transmutar como alquimistas, ¿no? Eh, ese dolor, esa tragedia o esa sombra que muchas veces es la vida. Eh, y bueno, eh, Wilde fue un hombre cuya vida estuvo muy marcada. No fue un escritor que viviera en una especie de torre de marfil. Eh, y cuando él habla incluso desde la cárcel eh, de la necesidad de una eh,
de una trascendencia o de un absoluto, que ese absoluto finalmente, él, fíjate, lo descubre en la belleza misma de la vida. O sea, para Wilde la vida, a pesar de ser feroz, de ser brutal, o quizás por eso mismo, la vida también es bella. Hace unos años entrevisté a Joseph Pearce, que escribió un estudio sobre Wilde, una biografía. Él afirmaba, él es un católico converso y tiene una historia también muy impresionante, Pearce. Estuvo preso en la cárcel por hacer atentados contra los católicos en Irlanda, y etcétera, etcétera, y tuvo una conversión en la cárcel, ¿ya? Pero escribe en esta biografía de Oscar Wilde, que se llamaba La verdad sin máscara, insiste mucho en una conversión de Wilde al catolicismo. Algunos dicen que fue al final. Yo no sé si fue un proceso que ya tenía ciertos elementos. ¿Cómo lo ves tú, Armando? Mira, efectivamente, Wilde se convierte al momento de la muerte, o poco antes de morir, y la verdad es que él a lo largo de toda su vida siente, a ver, primero es irlandés, ¿no? Y eso no es menor, porque los irlandeses, particularmente Irlanda del Sur, el catolicismo es parte casi de la herencia genética. Claro. Pero este Wilde pasa momentos de apartamiento fuerte de Dios y de la religión, siempre tuvo primero una nostalgia absoluta muy grande y una gran admiración por la figura de Jesús, a la que consideraba un artista, por un lado, por la manera de trabajar el Evangelio, las parábolas, pero también al mismo tiempo una gran ética del amor y de la presencia del otro. Y yo creo que esos elementos conjugados llevaron a que Wilde finalmente abrazara el catolicismo cuando en sus momentos finales. Bueno, eso que tú dices, la figura de Jesús se ve de una manera muy impresionante en el cuento El gigante egoísta, que siendo todavía adulto a mí me sigue conmoviendo profundamente, ¿no? Esta imagen final cuando el gigante, que había vedado la entrada de los niños a su jardín, ese jardín se había enfriado, había llegado el frío, el invierno a él, y ahí él se arrepiente y finalmente se encuentra con el cuerpo herido del niño, el niño en el jardín, y hay un diálogo del gigante egoísta con el príncipe feliz, que le dice el gigante: ¿quién se ha atrevido a herirte? Dímelo. Iré a coger mi gran espada y le mataré. No, respondió el niño, estas son las heridas del amor. ¿Quién eres?, dijo el gigante. Y un extraño temor le invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeñuelo. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: ¿me dejaste jugar una vez en tu jardín? Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es al paraíso. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Yo creo que los cuentos, Wilde toca esas, digamos, encarnan esos valores profundos, el cristianismo más amplio, más universal, no el cristianismo solamente reducido como a dogmas religiosos, ¿no? Están tremendamente presentes en este cuento y en los otros cuentos. La misericordia, la compasión, la entrega al otro, etc. Bueno, esa fue, de hecho, la pugna que él tenía con el mundo victoriano, que lo consideraba un mundo más bien dogmático, donde la fuerza del cristianismo era reducido a un catecismo, ¿no? Y no esta otra dimensión, que es la dimensión que él, y que yo creo que tenía toda la razón, que es la dimensión más honda, ¿no? Esa de las heridas del amor, de la aceptación del otro, de la compasión, de la misericordia. Y efectivamente, el gigante egoísta, ese cuento, puede ser visto o leído como un anticipo de lo que va a ser la actitud de Wilde frente al catolicismo hacia el final de sus días. Querido Armando, yo te agradezco muchísimo esta apasionante conversación, como siempre, son interesantes, se nos hace poco, pero de verdad ha sido un recorrido muy interesante, muy ilustrativo. Ojalá que quienes nos escuchen se desenchufen de sus aparatos digitales, vuelvan a los libros, vuelvan a leer, lean a este grande, atrévanse a leer. Oscar Wilde es un tremendo escritor
que acompaña, que ayuda, que emociona y que entretiene. Así que los invitamos a celebrar el nacimiento este 16 de octubre, este sábado de Oscar Gaviria, leyendo algunos de sus libros, de sus novelas, de sus cuentos o de sus ensayos. Muchas gracias, Armando. Son las 8:30 y ya tengo que cerrar la verja de madera de mi jardín. Te mando un gran, gran abrazo. Otro abrazo para ti, Cristian. Nos vemos muy pronto. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche en Pauta, pauta.cl, también en Spotify, aquí en este jardín. Como el jardín del gigante egoísta un poco, ¿eh? Bueno, espero no ser tan egoísta como ese gigante, aunque todos lo somos finalmente. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,